Ahora sí, doy la bienvenida a Nicolás. Muchísimas gracias de nuevo. Al final vamos a tener un espacio por si alguien tiene preguntas o algo así. Muchas gracias. Vale, gracias, Mauro. Creo que me adelanté. No se preocupe. La paciencia no es muy fuerte. Tranquilo. Entonces, como les decía, en la novela aparece con la advertencia que es novela justamente para evitar cualquier duda o pelea o problema que aún hoy seguramente se sigue manteniendo. Así que no sobra empezar diciendo lo obvio. Un poco lo que voy a decir hoy puede parecer obvio, pero usualmente lo obvio hay que decirlo muchas veces para que no se nos olvide. Esta es una novela. Una novela histórica basada en una investigación muy larga, pero una novela, lo cual ya le da una libertad muy amplia al autor, como veremos más adelante en el transcurso de la narración. Pero esta novela hace parte de un proceso que es bien interesante y es ¿cómo decirlo? Digámoslo con todas las letras, la izquierdización de Simón Bolívar. No sé si ustedes recordarán, recordarán porque han leído que en la primera mitad del siglo XX Simón Bolívar era el patrimonio del conservatismo, el patrimonio de la derecha, si quieren, hasta del fascismo, para irnos más allá, o sea, desde Miguel Antonio Caro, Laureano Gómez, Mariano Ospina. ¿Perdón? Mariano Ospina, Pérez, aunque el abuelo de él fue uno de los que quiso matar a Simón Bolívar también, Mariano Ospina Rodríguez, pero usualmente eran figuras, digamos, desde la derecha, aunque la categoría es muy amplia, conservadores sin duda, Gilberto Alzate. Entonces es interesante cómo en la segunda mitad del siglo Simón Bolívar se empieza a volver, es un ícono de la izquierda, se empieza a volver un símbolo de la revolución, un símbolo del espectro político contrario. Hay un proceso que es como innegable pero paulatino. Lo más evidente es en los años 70 la guerrilla del M-19 se bolivarianiza, toma a Bolívar como símbolo, toma el símbolo y toma la espada también de paso para armar su lucha. El actual presidente de Colombia viene de esa camada, de esa generación justamente. Ya desde antes, en lo artístico había aparecido esta famosa estatua que está en Pereira del Bolívar desnudo de Arenas Betancourt, que es de los años 60, que ya también es una aproximación no solo, pues, no izquierdista, pero sí artística, digámoslo, el lado izquierdo de la epistemología, el arte, desnudo además, una especie de nueva manera de verlo. En Colombia en los 80 tal vez, eso si lo recuerdan, yo lo recuerdo, imagínense, la serie de Bolívar, El hombre de las dificultades, ¿cierto? El de Revivamos nuestra historia, un fenómeno así antes de Betty la Fea, y antes de todas las telenovelas. Bolívar era sagrado ver esa novela, un ícono, y además el actor se volvió popularísimo y se enloqueció, se creyó Bolívar, en fin, o sea, una historia bastante interesante. Y en los 80, además, en el 87, ya se vuelve la izquierdización armada de Simón Bolívar justamente para reivindicar su carácter guerrillero, carácter revolucionario, se lo apropian, o sea, siempre como la guerrilla muchas veces nació con íconos marxistas, leninistas, trotskistas, estalinistas, maoístas inclusive. Un poco este cambio fue como hagamos una reivindicación de lo propio, de lo autóctono, establecemos coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Entonces todo este contexto es en el que aparece la novela. Es muy difícil pensar que esta novela como hubiera podido aparecer en los años 30, 40, 50, en la medida en que el ambiente bolivariano era muy diferente. Los bolivaristas, los expertos, los seguidores no eran los mismos que después van a aparecer a final de siglo. Así que esa novela es parte de un proceso que se puede llamar de muchas maneras, de secularización de Simón Bolívar, de izquierdización de Simón Bolívar, de popularización de Simón Bolívar, en fin, o sea, es otro Simón Bolívar distinto, porque igual siempre en la historia
no estamos hablando de hechos ni de personas, sino de cómo se interpretan esos hechos y esas personas en cada época de un modo diferente. Eso tenéis que tenerlo en cuenta a la hora de acercarnos a eso. Y aparte de esa aparición de íconos políticos y de noticias sobre Simón Bolívar, hay una renovación en la producción bibliográfica y literaria sobre Simón Bolívar. En esta primera parte muestro el cuento El último rostro de Álvaro Mutis. Es un cuento, no es muy largo, que habla justamente sobre ese tema, sobre el último viaje de Simón Bolívar, cómo se encuentra con un coronel polaco que lo visita cuando está en Turbaco, y ese coronel supuestamente dejó sus memorias y luego se perdieron y aparecieron en una subasta de librero en Londres. Álvaro Mutis la compra y la publica. En fin, el viejo truco del manuscrito encontrado, que es uno de los más viejos de literatura, pero que fue muy novedoso en su época, porque trata justamente, su época es 1974, porque trata justamente de ese último Simón Bolívar, del viaje final, que no había sido muy tratado en la historiografía ni en la literatura. Tanto así que, como ustedes saben, la dedicatoria de este libro de García Márquez es a Álvaro Mutis, quien me regaló la idea de escribir este libro, que es un modo sutil y elegante que tenemos los escritores de decir: le robé esta idea a este amigo. Que también pasa mucho y que no está mal. Entonces, esa idea de agradecimiento a Mutis justamente por esta obra, que bueno, que igual tampoco hacía falta demasiado para que García Márquez le agradeciera a Mutis, ya que ustedes saben que fue uno de sus amigos más entrañables, más cercanos, bogotano, lo ayudó, estaba sin trabajo, en fin, las cosas normales de una amistad de todas estas décadas. También aquí les muestro, ya estos dos libros pertenecen, o me consta que estaban en la biblioteca personal de Gabriel García Márquez, o sea que él conoció estos libros. De Germán Arciniegas, que al final de su vida escribió un par de libros sobre Bolívar y la Revolución, y este que también habla sobre su viaje por el Magdalena, que es del año 86, si no me equivoco, y esta novela del escritor vallecaucano Fernando Cruz Cronfli, que es una novela que habla del viaje por el río Magdalena de Simón Bolívar. O sea, era un tema que ya estaba en el aire, tanto en el cuento de Mutis como en el libro de historia de Arciniegas y en la novela de Fernando Cruz Cronfli. Tanto así que cuando apareció el libro de García Márquez hubo una pequeña polémica y dijeron que también había sido un plagio de García Márquez. Usted sabe que los artistas igual roban de todo, de todas partes, y un tema no es propiedad de nadie, eso depende de cómo lo trabaje cada uno. En la manera en que la hace Cruz Cronfli, que también es muy buena, muy interesante, es muy diferente a la manera en que la hace García Márquez. Pero García Márquez leyó esta novela porque es parte de su biblioteca personal, así que ya hay ahí una confluencia de temas y de como una especie de empujones que le dan a la obra, de fuentes que le dieron para escribir. Entonces estamos hablando de que cuando ya García Márquez decide escribir el libro, viene como ¿cómo decirlo? Varios ríos empiezan a desembocar en él, y obviamente como todo creador se alimenta de ellos para justamente hacer su propia obra. Ahora, todo esto de los libros que él leyó, se los digo porque, como les dije al comienzo de la charla, tuve la oportunidad de consultar sus archivos personales que reposan en la Universidad de Texas, en la ciudad de Austin, y entre los muchos documentos que hay allá, son más de 40 cajas de documentos, también está la biblioteca personal, la que él tenía, la que él leía. Y para el caso de El general de su laberinto, aparecen más de 70 títulos que pertenecían a él y que fueron leídos por él para la escritura de este libro. Una búsqueda, esta foto tan fea que les puse es del catálogo de la biblioteca de la universidad, donde aparecen los libros, y aquí pueden ver que dice Former Owner, el antiguo dueño, García Márquez Gabriel. Están así catalogados,
Y hay los libros pues clásicos, El Bolívar de Salvador de Madariaga, una biografía enorme, libros sobre Sucre, libros sobre Manuelita, libros sobre Páez. No había libros sobre Santander, o yo no los vi, o sea, no están en esta lista. Ya nos dice algo, porque sí creo que en ciertos casos pudo haber un aprendizaje de Santander por medio de otras fuentes, por ejemplo. Entonces ahí ya un poco como uno se forma, o lo que lee también influye mucho en lo que escribe. El libro El Bolívar de Indalecio Líbano Aguirre, clásico también, él decía que era su favorito incluso. Este libro, Los últimos momentos de Simón Bolívar, de Alejandro o Alexandre Reverán, que fue el médico que lo atendió en Santa Marta cuando murió, y que justamente de este libro es que sale la idea del laberinto. En este libro el médico dice que le escuchó decir al enfermo poco antes de morir: ¿cómo saldré yo de este laberinto? Que esa frase ya de por sí es muy impactante para un moribundo, y que García Márquez apenas la lee, la toma como el título de su libro. Entonces ahí está claramente ya determinada como el título se lo da una fuente primaria, que además es fuente de la época. Entonces, como les decía, es una biblioteca muy amplia, la gran mayoría de libros rayados. García Márquez se veía que no respetaba eso de que el libro no se me raye, no, eso está rayado, marcado, con círculos, con resalte, con lo que usted quiera. Y es diría yo, una bibliografía bastante exhaustiva para la época. O sea, Simón Bolívar creo que es imposible leerse todos los libros que hay sobre él o tenerlos presentes, pero es muy amplia, y aparte de los clásicos, digamos así, como el de Indalecio, como el de Madariaga, había la obra de muchos historiadores venezolanos sobre todo. Una cosa sí es cierta, no había uno solo de la Academia Colombiana de Historia. Eso sí, no había un solo libro de esa fuente, así que también ya ahí se va viendo cómo estaba. Dígame. Bueno, Germán García, discúlpeme, sí. Digo, de los malos no había nada más de los buenos. Quiero decir, pero su preferencia sí era por los venezolanos, un poco como Simón Bolívar mismo, que elegía muy venezolanos para su estado mayor. También García Márquez escogía autores venezolanos para su formación. Dígame, si mejor hagámoslo más dinámico, por favor. Si te entendí bien, esta biblioteca está en una universidad en Texas. Sí. ¿Cómo va a dar allá? Bueno, la familia de García Márquez, cuando él muere, decide venderle sus archivos personales a la Universidad de Texas. Es una universidad que hace muchas décadas se dedica a recoger archivos de escritores latinoamericanos. Tiene archivos de Cortázar, archivos de Borges, aparte de archivos de autores norteamericanos como William Faulkner, tiene archivos de Virginia Woolf, tiene archivos de mucha gente, y no es raro pues que los autores decidan venderle sus archivos a bibliotecas, universidades y demás. Austin, una ciudad muy estudiantil, está a 2 horas de vuelo, quiero decir, y sobre todo el 50% del archivo de García Márquez ya está digitalizado y disponible en línea. Y aquí nos gusta mucho pelear porque ¡ay, se fue para allá el archivo! Nos robaron nuestro patrimonio. Colombia no es el 4º país que más visita ese archivo digital. Quiero decir, o sea, México, España y Estados Unidos parecen más interesados en consultar ese archivo en línea que los colombianos. Así que si hay investigadores de García Márquez en la sala, el 50% está en línea para consulta. Y los libros se pueden pedir efectivamente, y se puede revisar los libros que él leyó, y sobre todo cómo los leyó. Y ahí es que entramos a la parte ya de la investigación para el libro El general de su laberinto. Esta portada es la portada de la biografía de Líbano Aguirre. Como ustedes pueden ver, lo que decía ahora, García Márquez rayaba, ponía que en la página tal, porque hubo tal cosa, país, bueno, con una caligrafía que a veces me cuesta mucho entender, pero que básicamente era
A medida que iba leyendo, tomaba notas sobre lo que estaba encontrando y dónde estaba la información que más le importaba. Y la información que más le importaba no era realmente política, ni biográfica, ni siquiera geográfica. Lo que yo encontré más subrayado eran los detalles materiales de la vida cotidiana, de qué estaban hechas las alforjas, cómo estaba vestida la gente, cuánto calzaba la gente, la vajilla de qué material era, cómo era la cama, cómo eran los cubiertos, cómo se bañaba. O sea, realmente una mirada muy interesada en la minucia cotidiana, un poco así, en la minucia cotidiana, porque justamente es lo que después le da riqueza a la narración de los personajes. Entonces uno no encuentra subrayado así como el culpable de la violencia tumbrina fue Santander o el que mandó matar a... No, o sea, no hay realmente una cosa, sino cuando dice, por ejemplo, que Bolívar había dejado en su testamento un par de gafas, que García Márquez se vanagloriaba de haber sido el descubridor que Bolívar al final de su vida había usado gafas, porque en el testamento aparecía que se dejan dos, no le decían gafas, le decían ¿cómo es? Antiparras le decían, exactamente, antiparras le decían a los espejuelos o las gafas. Entonces como cosas así él encuentra en la fuente primaria y luego le permite que en la novela, por ejemplo, diga recibió una carta y la puso a la altura del brazo para poder leerla. O sea, realmente detrás de la posibilidad de narrar eso es que está más gente, no es tan amable, les dejamos puestos. Gracias. Viene justamente de descubrir detalles como esos que permiten la narración mucho más realista, mucho más cercana a lo que pudo pasar. Hay unas fichas bibliográficas, historiográficas que se encuentran en el archivo, donde justamente es un recurso que usan los historiadores. Yo nunca lo he usado, la verdad, no sé, aquí historiadores presentes si también lo usan, como que antes lo usaban. Sí, como mnemotécnicas, pero no es como de referencia, en qué libro está cada información y qué dicen sobre cada fecha. Por ejemplo, en noviembre 11, ¿qué pasa? O en mayo 8, cuando sale de Bogotá. Como esas fichitas que permiten como orientar la investigación. O sea que se tomó el trabajo, digamos, de investigar con notas, una cosa que él decía, García Márquez, que él nunca hacía. Él decía que su método era, si un tema era realmente importante, podía pasar 20 años esperando y iba a acordar y lo iba a escribir sin necesidad de notas. Para el caso de Simón Bolívar sí tomó una serie de notas que todavía son muy dicientes, que también está disponible en línea por si lo quieren leer en la página de la Universidad de Texas. Y como les decía, en estos libros hay libros sobre Páez, sobre todo el mundo, sobre Manuelita Sáenz, sobre Manuela Sáenz. Hay varios libros también, obviamente, sobre todo este autor norteamericano que escribió bastante sobre ella, Victor von Hagen, La amante inmortal, también muy famoso. Las 4 expresiones de Manuelita Sáenz. Ustedes ven aquí las cuentas que él hace, es porque está calculando cuándo nació, cuándo conoció a Bolívar, en el 22, ¿qué edad tenía? 25. ¿Cuándo nació? ¿Cuándo murió? ¿Qué edad tenía? Entonces, como ese tipo de cosas, como que a García Márquez le importaba mucho, como un buen periodista. En periodismo dicen, siempre pregúntele al entrevistado qué edad tiene, no importa que se ofenda, porque es parte importante de la nota, quién está hablando y qué edad tiene. Entonces ahí está, es lo que les decía, cuando encontraba lo que le gustaba, pues eso era un rayón así sin ninguna misericordia, ojo subrayado, y en este caso es un fragmento de una carta de Manuelita Sáenz que después aparece textualmente en la novela, una carta de Bolívar, perdón, en la que le dice, no alcanzo a ver, pero la que le dice más o menos
tú estarás al lado de tu marido y yo estaré solo en medio del mundo, o algo así, una frase que le llamó la atención, la subrayó y que luego aparece puntualmente en la novela como tal. Estos son los, disculpen las fotos porque obviamente fueron tomadas por mí, entonces son muy malas. Otro libro importante, Bolívar Día a Día, de Fabio Puyo y Eugenio Gutiérrez, sobre todo el volumen 3, que es en el que se narra el viaje final del año 30 por el río Magdalena. Y de nuevo, él escribía en las páginas vacías de los libros. Algo que todos hacemos, o que muchos hacemos, es usar las páginas, las guardas para escribir las fechas, qué pasaba en cada punto. Aquí, por ejemplo, brisa de diciembre subrayado, porque cuando llegan a Santa Marta cuentan que está pegando brisa, que está venteando. La gente que viene de la costa sabe que en diciembre llegan las brisas, como decía Manuel Moreno. Entonces es un elemento de cuánto costaban los ataúdes, 25.000 más 10.000 más 15.000, 50.000. No era su fuerte la matemática, por lo que vemos, porque le tocaba escribir para sumar esas cifras redondas. Pero bueno, nadie es perfecto en todo. Entonces es una experiencia muy rica y muy interesante ver sus anotaciones en los libros que leía, porque nos da información de a qué le prestaba atención. A las minucias, a los detalles, a los personajes, cómo construirlos, qué chisme contar para conocerlo mejor. O sea, que por ejemplo, cuando leyendo el parte médico de Alexander Reverán, encuentra que Bolívar sufría de estreñimiento crónico. Y eso ya también porque García Márquez además tenía la teoría que ustedes deben conocer, que el mundo se divide en dos tipos de personas: las que caigan bien y las que no. O sea que eso ya le crea una mentalidad de cómo era el personaje. Si Bolívar era estreñido, qué tipo de temperamento le creaba. Y es que estamos, cuando ustedes, no sé si sepan, cuando se escribe una novela, o los actores, cuando van a interpretar un personaje, quieren saber todo del personaje, o sea, cómo es, cómo vive, cómo duerme, de dónde viene su familia, para saber cómo lo van a actuar. Igual los escritores, cuando crean un personaje, tienen que saber todo, aunque no lo digan en el texto. Tienen que saber de dónde viene, cómo fue criado, si le pegaban de niño, si le gusta el chocolate, cualquier cosa los ayuda a entender mejor lo que están escribiendo. Igual pasó con la investigación referente a Simón Bolívar para la escritura. Y también obviamente las fuentes que se pueden llamar las fuentes primarias, clásicas para todo bolivarista. El diario de Bucaramanga, en las memorias de Daniel Florencio Liri, 32 volúmenes, creo, una cosa inabarcable, creo que, y que están ahora en línea. Me acabo de dar cuenta que el gobierno de Venezuela las puso en línea hace un par de años, para quien quiera consultarlas. Y las obras completas de Bolívar, que son básicamente unas 3.000 cartas y unas cuantas proclamas, discursos y cosas así, pero sobre todo las cartas, porque eso le permite a García Márquez crear un mecanismo narrativo, y es que en la novela él pone a Bolívar a decir cosas y esas cosas vienen realmente de la correspondencia. ¿Sí me explico? O sea, diálogos que aparecen en la novela donde supuestamente Bolívar está hablando con un lugarteniente, con Ibarra, o está hablando con Sucre o algo así, y le dice cosas, quédese usted en la presidencia y yo me quedaré como un toro vigilando el ganado, dando vueltas en torno al corral. Que en la novela aparecen como diálogos, realmente son fragmentos extraídos de la correspondencia de Bolívar. Entonces, en cierta medida, cuando el Bolívar de García Márquez habla, está diciendo cosas que Bolívar sí dijo. Dijo en espacios íntimos como es la correspondencia. Muy poco de proclamas o de discursos. Pues un poco lo de la Carta de Jamaica, en fin, pero sobre todo frases que vienen de la correspondencia. Es un trabajo muy interesante ver de qué fuentes viene cada una de
de las frases que dice Simón Bolívar en la novela. Y bueno, las demás fuentes que ya les dije que son como las canónicas en cuanto a temas bolivarianos. Esta última fuente que les quiero mostrar es otra biografía de otro norteamericano. Leía mucho historiadores venezolanos e historiadores norteamericanos, por ejemplo, lo cual es una buena idea para leer temas colombianos, porque aquí somos muy, ¿cómo decirlo?, demasiado respetuosos a veces con la historiografía patria. Entonces, para conocer cosas realmente fuertes que pasaron en el pasado, muchas veces es mejor leer historiadores extranjeros que son capaces de decirlas sin tanta vergüenza, sin ser tan pacatos. Ay, me quité el micrófono, perdón. Bueno, y en este caso, en el libro de Waldo Frank, me interesa porque encuentra una parte subrayada en donde él encontró la frase: Bolívar había profetizado, yo moriré como he nacido, desnudo. Y luego en entrevista García Márquez dijo: yo suelo partir de una imagen que me ayuda a escribir las novelas. En 100 años de soledad, la imagen clásica es la de un papá llevando a un niño a conocer el hielo. ¿Qué otras? En el coronel no tiene quien le escriba, es la imagen de un hombre esperando al lado de un río que llegue la canoa. O sea, como una imagen que le permite entender el libro entero. Y dijo que en el caso de esta novela, la imagen que lo ayudó a entender todo el libro fue esa. Bolívar dijo que habría de morir como nació, desnudo. Y la encontró en un libro, así que eso le dio la inspiración para presentarlo de esa manera. Y justamente con esa imagen es que decide abrir el libro. Y ya entremos un poco más a la novela, justamente para mostrar qué es lo que hizo con toda esa información, con toda esa fuente. Y la primera escena justamente del libro es la de Simón Bolívar desnudo en una bañera, que es despertado por José Palacios, su servidor más antiguo, que lo encontró flotando en las aguas depurativas de la bañera, desnudo y con los ojos abiertos. Es la primera escena del libro. Y un párrafo después dice que el general se agarró sin fuerzas de las asas de la bañera y surgió de entre las aguas medicinales con un ímpetu del fin que ya no era de esperar en un cuerpo tan desmedrado. En esa escena está todo el libro. ¿Por qué? Porque el libro habla de un Bolívar casi muerto, desnudo, con los ojos abiertos, ahogado, una figura ahí medio romántica, que sale de la bañera con un impulso y que intenta realmente revivir con fuerzas que ya no se esperan de un cuerpo tan desmedrado. Esa escena inicial marca el tono del libro, como solía decir García Márquez, que el párrafo inicial debía ser en general, y justamente esa escena sale de la fuente que ya les mostré sobre la desnudez de Bolívar y sobre su presagio de que iba a morir desnudo. Ya aquí empieza a entrar en la literatura, quiero decir, toda esta lectura de libros sobre Bolívar, subrayarlos, releerlos, conocerlos, le dan digamos, la formación, el fondo del iceberg a García Márquez, pero ya la escritura literaria en sí ya es el espacio de la creación absoluta. Entonces ya ahí empieza justamente a entrar el autor literario. Y un poco la hipótesis de mi conferencia es que a pesar de la forma, de toda esa lectura previa, la formación histórica y todo lo que sí hizo García Márquez para escribir el libro, realmente lo que hace después con toda libertad es, como lo dice la carátula misma, una novela, donde emplea los mismos recursos literarios que emplea en toda su obra completa, y donde básicamente, como todo novelista o como todo historiador, si vamos a esa, realmente lo que le interesa es dar su versión de la historia y establecer una mirada crítica
a su propio tiempo. ¿Quién era el que decía, ya se me olvidó, que toda historia es historia del presente? Cuando alguien escribe un libro de historia, está hablando realmente de lo que está pasando en la actualidad. Y también cuando un novelista se va al pasado para escribir Simón Bolívar, está hablando de su presente. En este caso, la Colombia de los años 80, en la que García Márquez le tocó vivir y le tocó huir, además, para decirlo con todas las letras. Nada raro entonces que ponga a Bolívar a decir desde la primera frase: vamos, dijo, volando, que aquí no nos quiere nadie. De nuevo, esta frase fue sacada del libro de Alexander Reverand, del médico, que dice que en las últimas horas de la muerte de Bolívar lo escuchó delirando con ciertas frases que decían: vámonos, que aquí no nos quiere nadie. Y esa frase la coge García Márquez y la pone al comienzo del libro a decírsela a Bolívar cuando está en Bogotá y cuando van a salir de viaje hacia el Magdalena. Y hay que decir que la novela es un tanto crítica, muy dura con Bogotá. La Bogotá que le tocó a Bolívar y la Bogotá que le tocó a García Márquez. Sobre todo el primer capítulo, cuando Bolívar sale, pues no sale diciendo: adiós tierra hermosa que tanto me quisiste, no vaya así la calle de honor esperándolo en el camino de la sal, no, sale de noche, sale hurtadilla, sale de madrugada, y además con gente que le tira postas de vaca, que le grita longanizo, encuentra grafitis, o como decían en esa época, papeluchas, pasquines de ni se va ni se muere, como cosas así realmente que son creíbles. O sea, este país políticamente somos polarizados, eso nos gusta rajar del enemigo político, y si podemos, mejor no les digo. No, de ninguna de las dos. Él salió de la casa de un ministro del interior, pero tú debes saberlo, ¿no? Sí, ahí justo al frente del centro, miren cómo se ve todo, del Centro Cultural Gabriel García Márquez, ahorita arriba del Centro Nacional de las Artes, hay una casa blanca de San Clemente. No. Esa casa era primero de José Miguel Pérez. Sí. Y creo que luego fue de Pedro Alcántara Herrán. Pedro Alcántara Herrán, sí señor. Y de ahí es de donde él parte. Él parte hacia, por la 13, a buscar, sí. Camino a Honda. Desde ahí, sí, el camino a Honda sale de esa casa, de esta ya en ese momento ya se la había dejado a José Ignacio París. Exactamente. Dígame. Una curiosidad, puede retroceder la anterior a diapositiva. Ajá. Dígame. A ver, una de las formas de ser realista y de construir los personajes históricos es hacer reconstrucción también del lenguaje. Ajá. Y esa es una labor muy difícil. Total. Un registro de los dialectos, o sea, ni mucho menos del tono, del acento, ¿cierto? Pero yo tengo una duda. Bueno, he hecho un estudio sobre el lenguaje que se utilizaba en los tiempos de Bolívar, con base en autores venezolanos. Por ejemplo, la caducada, no sé si usted la tenga referencia. La caducada. La caducada, que es de Bencil Romero, un novelista venezolano, que hace, parodiando de Iliada, un volumen, pues una biografía de Carujo. Ah, de Pedro Carujo. Okay. Carujo. La carujada, ya entiendo. Exacto. Sí, perdón. Que fue tal vez el director militar de los conjurados Del atentado de septiembre, sí. Me llama la atención porque volando sí era un término de Bolívar en ese tiempo, ¿no? Lo utilizaba muchísimo, volando, hagamos las cosas volando, etcétera. Sí. Alborotar el avispero, que puede ser un dicho de terminología que utilizaba la gente de esa época también. Okay. Pero yo tengo una memoria vaga, a ver si ustedes por favor me confirman, Danico. Es una palabra, él no decía, puedo estar equivocado, ¿no? Estoy haciendo una memoria de una lectura de hace meses. No decía vamos, sino vámonos, volando. A la esdrújula.
para que por favor ratifique ese detallito. Porque vámonos es una forma muy venezolana. Ok. ¿No? Que es otra forma de comunicar. Bueno, sin duda el uso del lenguaje, de acuerdo, es No, una... sí, pero perdón. Es ok. que tal vez en la novela de García Márquez está la forma vámonos. Sí. En la novela de García Márquez también está la forma vámonos. No sé si se puede dar. Yo no la recuerdo ahora, pero voy a buscarla. Ya me dejó tarea. Ya te digo. Pero de acuerdo con usted, digamos que el uso del lenguaje es por donde flaquean todo novelista histórico. Y todas las novelas, además, todas las telenovelas que uno ve en televisión de época, todas fallan en eso. O las películas de época, todas fallan en eso porque... Uno, porque no le invierten, o sea, no llaman historiadores para que no den trabajo, sino que lo hacen por su cuenta. Y dos, porque es muy difícil también, hay que buscar muchas fuentes para encontrar cómo hablaban. Vámonos, me queda de tarea y por ahí después le responderé. Dígame. Otra vez hacemos otra charla, hagamos un ciclo de conferencias. Bueno, en fin, entonces, para seguir, porque es lo que les decía, en la salida de Bogotá, en 1981, cuando estaba aquí en su apartamento de Chapinero, él tenía un apartamento en Chapinero, en 1981, en marzo, le comunican que el gobierno de Turbay Ayala está arrestando artistas, escritores, pintoras, los están interrogando con técnicas cercanas a la tortura, o a veces la tortura, para conocer información sobre todo el M-19, los vínculos de la guerrilla urbana. Recuerden que el M-19 se robó la espada de Bolívar, se tomó la embajada en República Dominicana, todavía no había pasado lo del Palacio de Justicia, pero había máxima alerta por acciones terroristas del M-19 en la ciudad y la policía militar, creo que era, estaba justamente interrogando y arrestando la brigada allá de las caballerizas del norte, ¿no? Exactamente. Entonces, a García Márquez le llega la información, yo diría que muy creíble, que él estaba en la lista de autores que iban a arrestar. Habían arrestado a Luis Vidal, es un poeta de 80 años que murió poco tiempo después, a Felicia Bursting, una escultora que murió poco tiempo después, y García Márquez sale volando, que no nos quieren, volando, literalmente volando, que no nos quieren. Primero pide asilo en la embajada mexicana y luego sale directamente por el Dorado. Todavía no es premio Nobel, pero ya es una celebridad mundial importante. Entonces, claro, esa salida se vuelve noticia mundial. García Márquez sale del exilio, volvió al año, pero ya la salida en sí misma fue bastante traumática. Y fue en el 81, o sea, poco tiempo antes de escribir justamente la salida de Bolívar de Bogotá. Ya ahí empezamos a ver que esta novela realmente no habla de Simón Bolívar, sino de él. Como toda obra artística habla del artista que la está creando. El libro trata sobre la propia vida de García Márquez y cómo se convierte esa vida en literatura posteriormente, empezando con la huida de Bogotá. Y otro tema, un poco en la línea de lo que nos decía aquí el caballero sobre el idioma y el lenguaje, es que García Márquez tiene, para mí, dos intenciones muy claras, muy puntuales con este libro. Quiere decir que Bolívar era costeño y que Bolívar era liberal. Esas son sus tesis que desea defender en la novela. Lo de que era costeño lo hace continuamente con el uso del lenguaje, incluyendo palabras fuertes, digamos. O sea, varias veces dice la pinga, perdón, estoy grabando la pinga, qué sé yo, que son cosas más venezolanas que colombianas. Dice carajos, no carajo, carajos, en plural. En fin, él lo menciona, por ejemplo, le da un aspecto físico muy mulato. Tenía una línea de sangre africana del abuelo paterno que tuvo un hijo con una esclava y era tan evidente en sus facciones
que en Lima le decían el Sambo. Eso es parte de la novela. O sea, él quiere mostrar a un Simón Bolívar que no es tan blanco como lo pintan, no es tan romano, no es tan mediterráneo, que es más costeño, con más gotas de sangre negra, justamente que fue uno de los hallazgos de Salvador de Madariaga, el biógrafo español, que dijo que el tatarabuelo de Bolívar tuvo un hijo con una esclava negra, y fue un escándalo enorme. Después, como Bolívar puede tener sangre negra, o sea, como que siguiéramos en la colonia, pero sí había el interés de Bolívar en pintarlo con pelo rizado, no con pelo liso, y con cierta nariz ancha. O sea, lo quería encosteñizar en su lenguaje y caribizar en su aspecto físico. La novela lo intenta justamente para alejarse de retratos. ¿Perdona? ¿Tú dices? En fin, o sea, de Bolívar hay tantos retratos que se parecen, que no se parecen. Yo creo que Bolívar sin duda era blanco. O sea, quiero decir, en la colonia era parte del grupo de los blancos. Pero blancos como los de aquí, que somos todos mezclados, o sea, que somos medio mestizos, o sea, no hay casi, no hay la cosa escandinava ni nada de eso. Pero en el mundo de la época sí era un blanco, pues obviamente, y millonario. Sí, puede haber, no puede haber seguridad qué retrato se parecía, aunque sí le hicieron retratos en Europa a los 15 años. Ajá, sí que no está aquí, es cierto. Lo que sí no puede aparecerse bajo ninguna circunstancia es a la reconstrucción que han hecho en la reconstrucción. Y pareció a Chávez, más bien ahí. Parece. En 2011 o 2010, Chávez hizo la reconstrucción oficial de Bolívar, un Bolívar que se parece más a Chávez que a Bolívar. En fin, a mí, mi favorita es esta de Espinosa. Este dibujo de Espinosa es para mí, esos ojos, todas las fuentes hablan de los ojos de Bolívar como realmente el rasgo más característico. Pues de acuerdo a pruebas documentales, Sí. Espinosa es el único que sentó a Bolívar a hacer el retrato. Sin embargo, Bolívar, el retrato que dicen que más le gusta es el de Gil de Castro. Es indio. Sí, es este, creo. El de Gil de Castro, Sí. en Perú. Ese es el que más le gusta a Bolívar. Pero el único que con prueba documental se sabe que lo sentó es Espinosa. Y también este es Espinosa, creo. No estoy seguro. Bueno, el punto es que, y también García Márquez leyó las memorias de Espinosa para su libro, justamente. Hasta el segundo. El segundo. El que tiene este fondito azul, ese es Gil de Castro. Okay. Y ese es el que más le gusta a Bolívar de los retratos que le hace. Que él decía eso, perfecto. Y otra cosa que también busca hacer García Márquez dentro de la costeñización de Bolívar es como quitarle, desolemnizarlo, bajarlo de esa pedestal solemne que le pusieron. Por ejemplo, ustedes saben el famoso juramento del Monte Sacro que hasta nos tocó aprendiendo en el colegio, de Bolívar diciéndole a Simón Rodríguez: juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, por mi honor y por mi patria, que no daré descanso a mi brazo, ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Así con el tono además bolivariano que hay que darle a esas lecturas. En la novela de García Márquez aparece esa misma escena reescrita de otra manera. En una de las colinas, viendo a Roma a sus pies, Simón Rodríguez le soltó una de sus profecías sonantes sobre las Américas y él lo vio más claro. Lo que hay que hacer con esos chapetones de porra es sacarlos a patadas de Venezuela. Y yo lo voy a hacer. Entonces, nada más desde esas cosas ya hay un deseo justamente de decirlo de otra manera, que es más probable que un muchacho de cuando tenía 20, 19 años, en un paseo en verano en Roma, no se pusiera a hablar pues como un senador romano, sino que lo dijera a su manera. Y recordemos que ese juramento realmente fue después Simón Rodríguez el que lo contó y el que lo escribió y el que lo dejó escrito en piedra. Ahí García Márquez se da la libertad de decir no. Yo creo que realmente lo que dijo fue: vamos a sacar a patadas a esos chapetones.
que es muy cercano a lo que pudo haber pasado. ¿Iban a decir algo por aquí? ¿Iban a hablar? No. Bueno, entonces eso es parte del interés de García Márquez, volverlo un personaje costeño. Como ustedes saben, pues el Caribe, como tú decías ahora, el Caribe fue el universo de García Márquez, y Bolívar, que por tanto tiempo estuvo ligado pues como a la estatua de Tenerani, romano, bogotano, tal, no, él lo quería bajar o subir a la categoría de costeño, de justamente alguien del Caribe, caraqueño, con todos los aspectos y con todo el desparpajo al hablar. Ese es uno de los intereses claros de García Márquez en el libro. Y el otro interés, ya sabrán cuál es justamente, bueno, lo de la rencilla con Santander ya se ha hablado mucho, obviamente, y que el libro de García Márquez en muchas partes es antisantanderista, porque García mismo, en García Márquez lo era. Entonces, pero sobre todo me interesa que en el libro intenta reevaluar a García Márquez como un liberal. Porque en la historiografía patria se aceptó con demasiada facilidad que Santander era el padre del Partido Liberal y Bolívar del Partido Conservador. Ustedes saben que los partidos políticos en Colombia se fundan 20 años después de la muerte de Bolívar, o sea que él no fue fundador de ningún partido político. Y que además también desde entonces la línea santanderista se le llama la liberal. Y en cierta parte del libro justamente Bolívar lo dice con otro tono. No sé de dónde se arrogaron los demagogos, como les decían a los santanderistas, el derecho de llamarse liberales. Se robaron la patria, la palabra, la patria, el lapsus, la palabra ni más ni menos, como se roban todo. Y en otra parte que no puse ahí, dice: yo soy el más liberal de todos, dice Bolívar en una parte de la novela de García Márquez. Un interés que es válido, porque yo sí creo que todos en esa época se creían liberales, aunque a veces no lo demostraran con acciones como Bolívar mismo. Yo creo que él sí se creía liberal, en la medida en que, justamente por la formación europea, porque ya en Francia, en Roma, aprendió que lo que estaba de moda era Voltaire, separación de poderes y todas las cosas. Él se quiso montar en esa mentalidad, aunque al final no traicionó su conciencia de hacendado. Pero bueno, lo que importa es que sí se consideraba liberal, por lo menos, y que García Márquez y otros historiadores también intentan como sacarnos de esa idea tan ampliamente aceptada, ¿no? Que Santander, padre del Partido Liberal, Bolívar, bueno, todo esto es en la época en que importaban los partidos en Colombia, ¿no? O sea, hace 30 años ser conservador o liberal era fundamental, saber de qué partido pertenecías. Ya creo que no le importa casi a nadie. Oye, ¿tú crees que esa mentalidad liberal de Bolívar se contagió cuando estaba en Europa de lo que venía del iluminismo? Claro, lo que estaba de moda. Santo, estaba de moda. Estaba muy de moda, o sea, es como, no sé, como ahora el feminismo, qué sé yo, o sea, son corrientes intelectuales que se ponen de moda y que para estar en la moda o para estar en la vanguardia hay que adoptar. Pero una cosa es lo que uno dice que es y otra cosa la que es realmente, ¿no? Por eso digo, yo creo que la mentalidad de hacendado al final terminó pesando más que la de liberal, porque no es fácil dejar de ser hacendado y volverse liberal. Entonces, y lo otro obviamente es un ataque también a Santander, y sobre todo para García Márquez en este fragmento es que dice que lo que realmente enemistó a Santander y Bolívar, según el Bolívar de García Márquez, fue que Santander no entendió la unidad de América, que es otro de las cantaletas ya del Bolívar moribundo, de siempre nunca abandonar la idea de la Latinoamérica unida, que como ustedes saben es el gran proyecto o la gran utopía o la gran fantasía o sea, ni siquiera desde Bolívar, desde la colonia. O sea, quiero decir, el primer quien se inventó la idea de una América unida fue el Imperio Español, no los libertadores, aunque suena fuerte, pero
siempre ha habido la idea desde la conquista de que esto sea una sola nación, lo cual nunca ha sido. Los indígenas no eran una sola nación, eran imperios que llegaban a crecer o no, tampoco lo fue en la colonia, aunque lo intentaron crear virreinatos tan grandes que abarcaban medio continente, nunca hubo realmente unidad. Esa es mi interpretación. Sin embargo, la idea de Bolívar de la Federación de Naciones fue uno, como ustedes saben, de sus proyectos más anhelados y más fracasados, porque después de que murió nadie más le caminó realmente. Y de nuevo, por sus razones también, o sea, creo que no hay que caer como tanto han caído en el maniqueísmo de ay, pobre Bolívar, sabía lo que nos convenía y después de que murió fue que todos esos egoístas malvados dañaron su legado, que en cierta medida es la mirada de García Márquez, que yo no la comparto, pero creo que él sí es muy dado a decir Bolívar, a pesar de sus contradicciones y a pesar de sus crueldades, tenía una idea muy clara de unidad de América Latina y fueron los señoritos de Bartolomé, Santander y su cubil de serpientes los culpables de que no se dieran. La historia no es tan fácil como eso, pero mucha gente cree en esa visión que García Márquez en gran medida encarna en su literatura. Es culpa de los demás y la misma proclama final de Bolívar lo dice, ¿no? Si recuerdan la proclama, la famosa de que si mi muerte contribuye, pero antes de eso dice, me muero por culpa de mis enemigos, pero los perdono, son ellos los que no permitieron la unidad, bla, 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 bla. O sea, ya Bolívar establece desde su muerte ese discurso de es culpa de ellos, que es la frase más antigua de la historia, ¿no? Es culpa de ellos, no, nunca es mía. Sí, era también tomada finalmente. ¿Qué cosa? De la unión de los países, ¿no? La Colombia. Sí, claro, o sea, la Miranda. Ah, perdón, caballero. Sí, para reforzar esa última idea que está expuesta en el segundo párrafo. Realmente la idea de la unidad de América le quedó grande no solamente en Santander, sino a Paz, San Flor, en una cantidad de... Exactamente. No sé si alguno de ustedes sepa, mire, Bolívar planeó invadir primero Puerto Rico, segundo Cuba, tercero Filipinas y cuarto la misma España. Tenía ese proyecto y lo dejó consignado por el Espíritu. Bueno, no, hasta que aparezca el documento todo está en discusión. Pero si quiero ahora, yo voy a terminar en la exposición y luego conversamos largamente de Bolívar. Ya para seguir sobre, o sea, mi tesis sobre cómo la novela realmente es una novela de García Márquez, no de Simón Bolívar, es que en esa novela vuelve a tocar uno de los temas que había sido una obsesión recurrente de García Márquez, sobre todo en los 80s, que es el río Magdalena, que como ustedes saben es el protagonista del Amor en tiempos del cólera, que es la empresa de navegación, y un poco también una columna que aparece en prensa que se llama El río de la vida, donde García Márquez rememora sus viajes por el río Magdalena también cuando era estudiante. Y bueno, el río siempre es noticia en Colombia, porque están dragándolo, porque se inundó, porque se desbordó, porque se secó. Siempre es un tema recurrente cada década en nuestras noticias. Pues bien, García Márquez quiso hacer del río Magdalena un escenario, como Macondo. O sea, quiero decir, mi nueva novela se significa en el río Magdalena. Y él lo dijo, que él realmente quería empezar por el río. Y luego fue que se inventó la idea de Bolívar, pero que lo que quería hacer realmente era una novela sobre el río Magdalena. Y en ese sentido la novela es interesante por muchas cosas, porque simbólicamente el Magdalena ya empieza a mostrar signos de deforestación, de sequía, un poco como si el río se va secando al tiempo que Simón Bolívar se va secando. Hay toda una parte de la novela que se dedica a los conflictos políticos con Johan Elbers, que era el que tenía la concesión para navegar por buque el Magdalena, que Santander se la dio, pero Bolívar se la quería quitar. Obviamente la novela está narrada en todos estos pueblos de Magdalena, desde Honda hasta Turbaco, hasta Cartagena, porque cogen por el canal del dique, no cogen por
por bocas de ceniza. O sea que la Magdalena se divide al final con esta obra de ingeniería que es el canal del dique. Y pasa por Monpós, pasa por Zambrano, pasa por pueblos que ya Bolívar había conocido también en las campañas. Pero en la novela justamente lo que importa es el río, sentirse en el río. Y creo que tiene ese valor el libro, que uno se siente en el calor del río, y más a esta hora de la conferencia. Pero justamente uno sí se sienta, sí logra recrear el río en la novela, sus corrientes. En Magdalena es complicado de navegar, porque tiene muchos bancos de arena, muchas corrientes internas, cambia a veces, y en el libro se alcanza justamente a contar, uy, qué buena idea, todas las dificultades de la navegación y del champán, los bogas, que es un tema pues de la literatura colombiana desde el siglo XIX hasta nuestros días muy importantes. Y por último, por penúltimo, un tema importante del libro de García Márquez es una escena que sucede justamente en Zambrano, Bolívar, un pueblo al lado del río Magdalena, donde Simón Bolívar lo invitan a comer con un francés que es un personaje inventado, y donde Bolívar empieza a hablarle, el francés le habla un poco para decirle la América Latina la América independiente tiene que ponerse a la altura de la civilización europea, digámoslo así. Y Bolívar le responde básicamente que no traten de decirnos qué debemos hacer, ni cómo debemos ser, no traten de que seamos iguales a ustedes, no pretendan que hagamos bien en 20 años lo que ustedes no han hecho bien en 2000, por favor, carajos, déjenos hacer tranquilos nuestra Edad Media. Eso no es Bolívar, eso es García Márquez, que es básicamente la misma idea que expresa en el discurso del Premio Nobel en el 82, que es un discurso hermoso, donde básicamente lo que dice es dejen de juzgar a América Latina como un ciclista, no dice eso, lo digo yo, perdón, como si fuera un ciclista quedado en la carrera de la historia, que por allá va Europa y por allá va Estados Unidos y por allá van los subdesarrollados, que era un término que estaba muy de moda, no el subdesarrollo. Ya no se habla mucho de eso, pero se hablaba mucho de eso en los 80. Y la teoría de García Márquez es que la misma Europa fue mucho tiempo un mundo salvaje, un mundo de masacres, un mundo de tiranos, entonces que no tiene la autoridad moral para juzgar a América Latina. Y cuando dice eso está pensando en no juzguen a Cuba, no juzguen a Nicaragua, no juzguen a Chile, no juzguen a nuestros procesos, porque ustedes han vivido los suyos, nosotros vivimos los nuestros. Y eso es un poco lo que también pone en boca del francés y en boca de Simón Bolívar en esa escena. Pero por último, la frase que también es extraída de una correspondencia de Simón Bolívar y que es una de las últimas que dice Bolívar en la novela de García Márquez, es también con intención política y es una de las más dicientes, y es: no habernos conciliados con Santander nos ha perdido a todos. Y creo que ahí también es una visión política muy clara de García Márquez, que después de, digámoslo, todas las canalladas, inclusive que le hizo Santander, que lo quiso matar, todo eso, Bolívar reconoce que era necesaria esa conciliación con Santander, que es una de las cosas más complicadas en política, la idea de conciliarte con tu enemigo o con tu ex aliado, con tu ex en general. Es lo más complicado que hay. Y creo que el momento en que García Márquez escribe este libro, el 89, ¿qué pasa ahí también? Pasan muchas cosas. Se acaba la Guerra Fría, se acaba la división de Oriente-Occidente en términos de soviéticos y estadounidenses. Entra otra época en donde la conciliación política parece más importante. Y nadie la encarnó más que García Márquez en los 90s. Son famosas sus reuniones con Clinton, con Fidel, aquí está con Hernando Santos y con Alberto Lleras.
o sea, más establecimiento que eso no hay en Colombia, el tiempo y un expresidente, pues, o sea, y el mismo tiempo que le dio palo a García Márquez, el mismo tiempo que dijo que la salida del exilio fue un show mediático para hacerle promoción a su libro. Quiero decir, la misma gente que le dio palo, después él, por ejemplo, hace el libro Noticia de un secuestro sobre Diana Turbay, o sea, la hija del presidente que lo mandó a arrestar, o que lo iba a mandar a arrestar. Entonces sí hay un cambio político de García Márquez hacia la conciliación, hacia la negociación secreta, hacia los acuerdos, hacia todo eso, que él pone en boca de Simón Bolívar, perdón, en la frase de Simón Bolívar, pero que él la resalta. Recuerden que Bolívar también dijo que no habernos conciliado con Santander nos ha perdido a todos. Pues también ahí está, creo que en el fondo, su gran propuesta política. Recordemos que no fue nada más culpa de Santander, por eso también en ciertos fragmentos el libro le da palo a Santander, pero en otros creo que también reconoce que fue culpa de no haber habido una especie de conciliación necesaria entre opuestos políticos de ese momento, que creo que es un mensaje que todavía es válido, obviamente. Entonces, para terminar la charla, básicamente les quería decir es que el libro es una novela, o sea, con lo que empecé. Básicamente, entonces, realmente es un libro destinado a expresar la visión de García Márquez, a expresar su visión del mundo. No es una novela histórica en el sentido clásico del término. Recuerden que creo que fue George Lukács, un crítico ruso, que dijo: novela histórica es un personaje ficticio se mueve en medio de un contexto histórico real. En este caso es todo lo contrario, o sea, el personaje es real, Simón Bolívar, lo que dice en gran medida está basado en su correspondencia, que él sí lo dijo, pero lo que le pasa en el viaje en gran medida es ficción. O sea, todas las mujeres con las que se encuentra en el viaje son mentiras, el francés con el que habla, o sea, realmente lo que pasa en el viaje es ficción y el personaje es real, lo contrario a la definición del modelo histórico. Y en gran medida, si no fuera sobre Simón Bolívar, el libro seguiría siendo un libro de García Márquez, porque se conecta con todos los demás. O sea, el Simón Bolívar se parece muchas veces al coronel Buendía de 100 años, que hoy lo vi, un bigote horrible de la serie nueva de Netflix, que van a dañar la imagen que tengo del coronel, por Dios. Se parece en gran medida. ¿Qué más crónica de una muerte anunciada que la de Simón Bolívar? También, o sea, ¿qué más idea de alguien que se va a morir, obviamente, y que se narra justamente cómo muere? Ni que se diga del río Magdalena que lo emparenta con y además también lo emparenta con esa idea del amante serial, que es un tema que a García Márquez en los 80s le empezó a interesar mucho, o sea, la idea de los amantes que se tienen en un viaje. Florentino Ariza, de este libro, ustedes saben que se acuesta con no sé cuántas mujeres mientras espera a Fermina Daza. La novela en que apareció hace 3 meses, la inédita, es también sobre una mujer que se acuesta con diferentes hombres o que comparte románticamente con diferentes personas, porque también en cierta escena del libro Simón Bolívar se acuesta con una muchacha y nada más la ve dormir durante toda la noche, que es el tema que después explota en Memoria de Disputas Tristes. Ahí está, arriba, mira, el libro del patriarca. Es más, inclusive siento que el libro se conecta con las memorias de García Márquez. En cierta parte, García Márquez pone a Bolívar a escribir sus memorias, lo que no pasó. Pero García Márquez lo pone a eso. Es porque a él en esa época le estaba interesando la idea de escribir sus memorias. En cierta frase Bolívar dice: no, eso de escribir las memorias son vainas de muertos. Creo que todos son los temas que estaba pensando García Márquez en su vida: el coronel, la idea del flaco viejo, la vejez. En fin, básicamente es un libro que se conecta
con el universo entero de la obra garcía-marquiana, que no se limita a la figura de Simón Bolívar ni a la historia. Y si hay que responder la pregunta del título de esta charla, sí, Bolívar es un personaje garcía-marquiano. No es el Simón Bolívar de los historiadores, no es el Simón Bolívar de los políticos, un poco de los políticos sí, pero sobre todo es el Simón Bolívar como personaje. Póngale Pepito Pérez, póngale un Buen Día, póngale lo que sea, y es un personaje garcía-marquiano por completo que se conecta con todos los demás. Y como todo personaje garcía-marquiano, tiene una muerte memorable, que es de las mejores muertes que se encuentran en la obra de García Márquez, un autor muy conocido por tener el palito para describir la muerte de una manera que muy pocos lo han hecho en la historia de la literatura. Cuando Bolívar cruzó los brazos contra el pecho y empezó a oír las voces radiantes de los esclavos cantando la salve de las 6 en los trapiches, y vio por la ventana el diamante de Venus en el cielo que se iba para siempre, las nieves eternas, la enredadera nueva cuyas campánulas amarillas no vería florecer el sábado siguiente en la calle cerrada por el duelo, los últimos fulgores de la vida que nunca más, por los siglos de los siglos, volvería a repetirse. Con esta frase se acaba el libro y se acaba la charla. Muchas gracias a ustedes por participar. Colombia, potencia de la vida.